Buenas, el saludo de siempre. Para efectos de identificación, esta es la clase de teoría administrativa 2 correspondiente al jueves 18 de agosto del año 2022. Estamos desarrollando el tema de la comunicación como parte de la unidad de dirección como fase del proceso administrativo. Ya hemos conceptualizado al respecto, hemos hablado de su importancia, también hemos hablado de cuál es el proceso de la comunicación y por supuesto, finalmente pues analizamos los elementos que intervienen en la comunicación. En esta oportunidad, continuando, vamos a tocar el tema que se refiere a los métodos de comunicación. Indudablemente que en términos generales, y tal como ustedes lo estudiaron en la educación básica, la comunicación básicamente es una necesidad social. Es algo que por naturaleza existe en las sociedades. De tal manera que el enfoque que se le da por la nivel de educación básica es en ese sentido. Pero nosotros la estamos desarrollando en función de las organizaciones económicas, es decir, desde la perspectiva empresarial. Entonces, a eso pues nos estamos refiriendo concretamente. Entonces, los métodos de comunicación más usados dentro de la empresa, diríamos que los más populares. Por supuesto, esto ha ido evolucionando, ¿verdad? Porque aquí de lo que vamos a hablar son de los más populares en términos generales. Y yo diría que también en algunas organizaciones, diría yo, como mejor estructuradas, es un día cambiado. Pero en las pequeñas empresas, en donde todavía pues no se usan o no se tienen los medios que tienen las grandes empresas, entonces pues el tipo de comunicación es más sencillo. Pero bien, los métodos más populares que se utilizan pues en las empresas son por supuesto la interacción verbal u oral, también las comunicaciones escritas y por supuesto lo que llamamos comunicaciones no verbales. Y luego pues los medios electrónicos que ya conocemos. En este caso particular, ya los medios electrónicos no son privativos de las empresas, sino que los medios electrónicos ahora pues pueden ser usados inclusive por personas, y así lo vemos nosotros pues en la actualidad, que no necesariamente están en una empresa u organización. Es decir, ya la sociedad ha evolucionado hacia ese tipo de comunicación. En el caso particular de ustedes ya nacieron y están viviendo en esta era de las comunicaciones masivas con el uso de todos los medios electrónicos. Y por supuesto en las diferentes plataformas, porque el dispositivo, el celular, se convierte nada más en el instrumento, pero en el medio, pues, pero realmente ya la forma de comunicarnos, ya ahí nosotros escogemos el tipo de plataforma, tenemos esa oportunidad. Es decir, ya no son privativos de las empresas, como le dije, sino que ya lo puede usar cualquier persona. Hablemos entonces, pues, del caso de la comunicación oral, que entre otras cosas decimos sí se sigue usando dentro de las empresas. Y esto decimos que es en donde pues esto ha sido histórico, ¿verdad? Que las personas se comunican con otras personas con mayor frecuencia mediante el habla, o sea, la comunicación oral. Esto, por supuesto, continúa siendo un paradigma, pero cuando vemos nosotros la realidad nos damos cuenta de que no es así. No es así, y eso es lo que yo les explicaba en clase, cómo poco a poco los medios electrónicos van sustituyendo, diríamos, a ese contacto social de persona a persona, y muchas veces las personas
aunque estén en la misma casa, ya no se comunican de manera oral, ya ni siquiera face to face, como se dice en inglés, o sea, cara frente a cara, sino que se hace simplemente a través de un dispositivo. Y por eso yo explicaba pues los extremos que a veces se dan, ¿verdad? Que estando en la misma casa, a veces para dar un recado, incluso decía para pues llamarlos a comer, hay que hacerlo a través de un celular. Esto porque diríamos es lo que en la actualidad pues se está usando. Por supuesto, sabemos nosotros que está, es decir, ahí podemos usar diferentes alternativas o formas en que nos podemos comunicar según las plataformas que sean establecidas. Es decir, podemos hablarnos por teléfono, podemos enviarnos un mensaje, incluso dije que lo podíamos hacer a través de una videoconferencia. Pero también nos podemos comunicar a través del resto de redes sociales que ya ustedes conocen. Bien, entonces decimos que el método oral es el método de comunicación más antiguo, más sencillo y diría que más usado. Más usado. Las ventajas de esta comunicación oral son su rápida transmisión y retroalimentación. Bien se puede transmitir un mensaje verbal y recibir una respuesta al mismo tiempo, que es como ocurre. Es decir, se hace de manera automática. Si el receptor no está seguro del mensaje, entonces la rápida retroalimentación permite al emisor detectar algo que no esté bien, algo que no haya entendido, la incertidumbre y por supuesto aclararla o corregirla, que de eso se trata. Y yo por eso les manifestaba también en la clase anterior cómo se hace en otros países para asegurarse de que la persona realmente recibió el mensaje que nosotros estábamos tratando de enviar. Pero también la comunicación oral, este método tiene algunas desventajas. Y la principal desventaja emerge cuando un mensaje tiene que pasar a través de cierto número de personas. Ya lo sabemos que entre mayor gente se involucre en el mensaje, mayor será el potencial de la distorsión. Y eso es lo que yo les explicaba también en la clase anterior, el experimento de lo que se conoce como el teléfono descompuesto, en donde pues podemos comprobar cómo en un círculo pequeño y a través de la transmisión de un mensaje entre varias personas va perdiendo originalidad el mensaje hasta ser totalmente distorsionado. Cada persona entonces, pues, esto se da porque cada persona interpreta el mensaje a su manera. Y por supuesto el contenido del mensaje cuando llega a su destino frecuentemente es muy distinto al original. Y es lo que nosotros conocemos como, la famosa transmisión de los chambres. O sea que el tema principal a veces no es que, diríamos, la persona mal entendió el mensaje. No, porque muchas veces se hace a propósito. Yo he recibido el mensaje de una manera y a fin de volverlo más sensacionalista, entonces yo vengo y le agrego algo. O sea, es lo que conocemos en comunicación como amarillismo, o sea, el hacerlo sensacionalista, ¿verdad? Para que la gente se admire. Y si eso se repite mediante va pasando a través de otras personas, entonces esa es la consecuencia de un mensaje totalmente distorsionado. Bien, entonces pues sabemos que en una organización donde las decisiones y otras comunicaciones deben pasarse de manera verbal, en forma ascendente o descendente en la jerarquía
pues, de la empresa, existe bastante oportunidad para que se distorsionen los mensajes. Entonces yo, pues, hacía ver que esto a veces se soluciona, o lo podemos solucionar, verificando que las personas han realmente entendido el mensaje. Y la forma de verificarlo es preguntándole qué es lo que ha entendido. Ya con esto nos aseguramos de que el mensaje fue claro o no fue claro y tener la oportunidad de retroalimentar, o sea, de poder corregirlo para que la gente cumpla, pues, una orden que se le ha dado. En el caso de la comunicación en el sentido inverso, pues ahí podía suceder también como una desventaja el hecho de que algunas veces cuando nosotros tratamos de reportar que algo se hizo, no somos lo suficientemente explícitos o no nos damos a entender. Entonces, en muchas ocasiones podría malinterpretarse que una orden no fue cumplida exactamente, ya sea porque la persona obvió dar la información correcta, es decir, se le olvidó dar la información correcta, o simplemente porque la persona que lo recibió no lo entendió. Y sobre esto, pues, podríamos hablar muchas cosas, pero lo que nos interesa ahora es dejar establecido ese método y, por supuesto, destacar, pues, cómo es que se usa y cómo debe usarse. Hablemos ahora del método de comunicación escrita. Este tipo de comunicaciones incluye, en el caso de la empresa, los famosos memorandos, cartas, boletines y otra información que se puede colocar en un espacio, digamos, adecuado dentro de la empresa, como tablero de noticias o de cualquier otro dispositivo que transmita palabras o símbolos escritos. ¿Por qué utilizaría un emisor? Esta es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué utilizaría un emisor las comunicaciones escritas? Bueno, la respuesta es lógica y especialmente dentro de la empresa. Porque primero, este tipo de comunicación es permanente, es tangible y es verificable. Puesto que si tenemos algo por escrito, ¿verdad? Entonces tenemos como una prueba fehaciente de algo que se dijo. Una característica es que tanto el emisor como el receptor tienen un registro de la comunicación. Si sucede, ¿no? Cuando se elabora una orden de trabajo, normalmente pues se recomienda que estas se hagan por duplicado para que le quede un ejemplar al que emitió la orden y otro ejemplar al que la recibe. Entonces los mensajes son iguales. Por eso digo, es una copia fiel. Entonces, este mensaje pues lo tiene registrado tanto el emisor como el receptor. Y además muchas veces se puede almacenar, ¿verdad? Por un tiempo indefinido, es decir, ya sea que lo recibamos por una vía electrónica o que simplemente recibamos un papel, digamos, de un documento donde está una orden, entonces ya ese es un registro. Justo. En el otro caso, pues ahí normalmente ese tipo de órdenes quedan también archivadas. Entonces, pues es posible almacenarlo en este mensaje. Y si hay preguntas al respecto del contenido del mensaje, está físicamente disponible para poder, pues, hacer una explicación, una ampliación posterior. La importancia que tiene esto en el caso de las comunicaciones, cuando estas son muy complejas y largas, es decir, que necesitamos tener, digamos, como una copia o algo, ¿verdad? Porque a veces hay que como volver a consultar. Imagínense en una orden de una página, oralmente sería bastante complicado recordar todo, pero si lo tenemos por escrito, pues ahí está donde lo podemos verificar.
Entonces hay que entender pues que al tenerlo así, de manera escrita, las personas que tengan que iniciar el plan nuevamente pueden pues referirse o a consultar pues este tipo de documentos. Bien, un último beneficio que se puede destacar en cuanto a eso es por el proceso del mismo. Excepto en raras ocasiones, como cuando se presenta un discurso formal, se tiene mayor cuidado con la palabra escrita, igual con la traducción que se le hace de manera oral, es decir, que a veces no se lee tal y como está escrito, eso puede ser un problema. Entonces, tener que poner algo por escrito obliga a una persona a pensar con mayor detenimiento acerca de lo que desea transmitir. Es decir, muchas veces un mensaje puede ser tan delicado que pues podemos, como quien dice, pedir que haya una constancia para que si algo no se ha entendido o se entendió mal, pues tenemos ahí la constancia de lo que se quiso, de lo que se quiso transmitir. Por eso es que es probable pues que las comunicaciones escritas sean pensadas, lógicas y claras. Porque realmente cuando uno está escribiendo, de eso es lo que se preocupa. Y normalmente así se hace, ¿no? Uno escribe, borra, vuelve a escribir, eso no le gusta, etc. Pero cuando ya se dijo algo, difícilmente podemos aplicarle un borrador. Por supuesto, los mensajes escritos tienen sus desventajas. Veamos cuáles son las desventajas. Aunque lo escrito puede ser más preciso, también esto es una desventaja, que consume más tiempo. Así es, o sea, hay que tomar el tiempo para escribirlo. Una persona puede transmitir mucho más información a su profesor universitario en un examen oral de 1 hora que en un escrito. Aunque esto es discutible, ¿verdad? Es discutible porque pues nosotros lo vivimos a veces cuando los estudiantes tienen que poner temas y tal vez tienen escrito un montón de cosas y han presentado un escrito de un montón de cosas, pero ya cuando lo tienen que exponer oralmente, en 5 minutos se les acabó todo. Y eso porque, por supuesto, es bastante difícil poder memorizar una cosa como tal, porque ese es el tema particular. O sea, pues que los estudiantes se preocupan por aprenderse aquello de memoria y se lo aprenden y ni entienden lo que dicen, lo repiten y a veces cometen muchos errores porque no es fiel a lo que realmente sería escrito. Entonces, esta es una gran desventaja. Otro inconveniente es la retroalimentación, o que realmente no puede existir, ¿no? Las comunicaciones orales permiten a los receptores contestar con rapidez a lo que ellos creen haber escuchado. Sin embargo, las comunicaciones por escrito no tienen incorporado un mecanismo de retroalimentación. Y no lo tienen porque, pues, como hay algo allí, digamos, hay una constancia, pero muchas veces, inclusive lo que leemos lo podemos interpretar de una manera diferente o leerlo mal, ¿verdad? Que es lo que a veces ocurre, ¿verdad? El resultado es que el envío de un memorándum no es ninguna garantía que será recibido, y si se recibe no hay garantía que el receptor lo interprete como deseaba el emisor. Entonces ahí, bueno, pues sí, hay un gran problema, porque el emisor quiso decir algo, pero el receptor no entendió lo que quiso decir el emisor. ¿Y cómo lo verificamos? No hay manera de hacerlo de manera inmediata, ¿no? A menos que nos tomemos el trabajo y después de haber enviado un memorándum le preguntemos a las personas que lo han recibido qué entendieron de lo que se les envió. En todo caso, pues lo escrito es una prueba fehaciente. Y hay que entender eso también, la ventaja que tiene desde el punto de vista legal, ¿no? Cuando hay algo por escrito y que sea fiel a como fue emitido, eso puede ser considerado como una prueba. Pero cuando una persona dijo a otra una cosa
y lo expone en un caso particular desde el punto de vista jurídico, ahí es la palabra de uno contra la otra. ¿Cómo puede estar seguro un juez de lo que le dijo una persona a la otra? No es posible. Como digo, es la palabra de uno contra la otra. En cambio, cuando hay un mensaje por escrito, ahí está. Por eso a eso se le llama prueba, porque eso sí constituye una prueba. Un resumen preciso muestra evidencia que la retroalimentación que ha recibido y comprendido, es decir, que a través de la realimentación, pues uno se da cuenta que un mensaje ha sido recibido y comprendido. Es la única manera, a través de la retroalimentación. Hablemos ahora de el método no verbal. Algunas de las comunicaciones más significativas no son orales ni escritas. Estas son las comunicaciones no verbales, o sea, porque no son ni orales ni escritas. Como por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos, ¿verdad? A la lejanía que hay una sirena o vemos a lo lejos una luz roja, decimos pues si nos imaginamos que algo está pasando ahí. Es decir, esa señal nos indica de que hay peligro o que tenemos que tomar precaución. Igual como cuando un profesor da clase con el sistema de conferencia a un grupo grande en una universidad, no necesita palabras para entender que sus estudiantes se aburren si su expresión, digamos, no es clara y o empieza pues por leer algo que está por ahí escrito que no puede tener ningún interés para el estudiante. Lo mismo sucede cuando estamos en el mismo caso en un aula y empiezan a cubrir papeles o se comienzan a cerrar los cuadernos. El mensaje está claro, es decir, digamos que la clase ya debe terminarse. Esto, por supuesto, puede suceder a otros niveles de educación, ¿no? Porque, como ya se los manifesté en una oportunidad y hablando del tema que posteriormente vamos a hablar de la motivación, ¿verdad? La motivación sí realmente es necesaria y se destaca bastante en la dirección administrativa. Es decir, los empleados hay que saberlos motivar, pero hay que entender que dije que la motivación es un estado y como tal necesita un sistema de incentivos para poderse lograr. En el caso particular de la educación universitaria, pues el estudiante no es necesario motivarlo como un alumno de primaria, que hay que interesarlo en el conocimiento. ¿Por qué razón? Porque un adulto ya está automotivado. Es decir, el saber que se está preparando profesionalmente y que va a tener un título universitario, ese es suficiente incentivo para estar motivado a recibir clase, a estar atento en una clase, a estudiar, a tratar de obtener las mejores notas en sus exámenes. Porque de eso se trata, ¿sí? No necesita el profesor hacerle exhibiciones ni atraerlo de ninguna manera para que asista a clase. Y entre paréntesis, esa es la razón por la cual yo les digo a mis estudiantes que la permanencia en mis clases es libre. Es libre. Inclusive, si un estudiante quiere salirse, no necesita pedirme permiso, puede salirse sin pedirme permiso. ¿Por qué razón? Porque cuando ya una persona adulta está en un proyecto como una carrera universitaria, eso es suficiente. El que esté ahí es suficiente incentivo para estar interesado en todas las acciones necesarias para su formación profesional. Entonces, si está automotivado, ahí estará. Yo, mi respeto para algunos alumnos que cuando estamos en clases presenciales,
llegan inclusive antes de la clase. Es porque están motivados, quieren recibir un conocimiento. Pero bien, de esto hablaremos en otra oportunidad. Ahorita nos estamos refiriendo pues a este tipo de comunicaciones no verbales. También puede influir, por ejemplo, las condiciones materiales en un trabajo. Cuando un trabajo tiene unas condiciones deplorables, transmite mal mensajes pues a los trabajadores, ¿no? Los trabajadores no quieren estar en esos lugares. Y por supuesto esto se manifiesta a través de un mensaje no verbal, que es manifestar un descontento, ¿verdad? Una cara triste o una mala cara, como decimos nosotros, o simplemente golpear algo, etcétera, son, o hacer una entonación elevada, son realmente tipo de comunicaciones no verbales. Pero dentro de estas también podemos encontrar lo que se llama lenguaje corporal, o sea que no nos expresamos ni oral ni por escrito, sino que lo hacemos a través de gestos, configuraciones faciales u otros movimientos del cuerpo que transmiten mensajes. Como cuando el hijo sabe cuando la madre está enojada. A veces solo con una mirada, no necesita decirle nada, solo lo ve. O solo golpea algo, solo emite un gemido, como sea, pero no está dando ningún mensaje, simplemente está haciendo un gesto. Pero también está lo que es la entonación verbal, que se refiere al énfasis que alguien da a ciertas palabras o frases. O sea, pues, el hecho de que de repente uh, enfaticemos en el nombre de alguien, o como acostumbran algunas mamás, cuando quieren reprender a su hijo, le dicen el nombre completo. Es decir, normalmente la mamá le llama Gerardito, ¿verdad? Pero ya cuando está Gerardito, se porta mal, José Gerardo, ¿qué hizo? ¿Verdad? Entonces ya esa es una entonación verbal. ¿Qué explico esto? Pero esto lo podemos encontrar en las empresas, ¿no? O sea, en la empresa uno tiene que entender a veces cuando pues el jefe a través de una entonación verbal nos está diciendo que algo no se hizo bien. Y finalmente, dentro de los métodos tenemos que referirnos, aunque este es un tema que yo digo que se explica por sí solo, y es el caso pues de los medios electrónicos, porque en la actualidad es lo que realmente más se usa. Como digo, hemos evolucionado tanto desde este punto de vista en los medios electrónicos que, como digo, ya no son privativos, ¿sí? O sea, ya no solamente se usan en empresas, sino que cualquier gente tiene acceso a este tipo de medios para poderse comunicar con otras personas, inclusive con su empresa. Cuando ustedes han leído, les han mencionado la historia del Internet, clase en la clase de computación que ustedes han recibido, ahí les han explicado que el Internet digitalmente no tenía en el pasado el uso que tiene en la actualidad, que lo puede usar a cualquier persona. En el pasado, y la historia termina que el Internet primero fue de uso exclusivo, por ejemplo, del área militar, ahí en la NASA, ahí empezaron a usar el Internet. Entonces, cuando vieron que era posible poderlo masificar, empezó a usarse y empezaron a usar primero las empresas o grandes corporaciones y así sucesivamente hasta que, pues en la actualidad, ya sabemos nosotros que por unos centavos, ¿verdad?, nosotros podemos tener acceso a Internet. Entonces, eso ha evolucionado totalmente la forma en que nosotros nos comunicamos. Inclusive el hecho de que ustedes pues reciban esta clase pregrabada producto de eso. El uso de un medio electrónico que nos permite hacer una grabación
y poderse luego transmitir a través de una plataforma que es un medio electrónico. Y ustedes lo van a leer y lo van a como le llamamos nosotros en términos generales, a bajarlo dentro de su dispositivo. Ustedes lo pueden bajar simplemente como un audio, o pueden igualmente pues transcribirlo, ¿verdad? Escucharlo y transcribirlo de manera escrita. Yo ya les he comentado que ya existen en la actualidad, pues nosotros no tenemos acceso a eso todavía, en unos medios electrónicos. Yo parece que les explicaba a ustedes en clase que en el año 2004, cuando junto con Microsoft en mi país dimos una conferencia en una materia que se llama Administración Superior, dimos una serie de conferencias sobre lo que en ese entonces se llamó la oficina sin papeles. Y uno de los conferencistas explicaba, y eso yo lo viví en Estados Unidos, que en otras universidades pues ya los estudiantes no usan cuadernos, usan una especie de iPad, tablet, donde llegan a la clase, le conectan, escuchan la clase, pueden tomar video de la clase, inclusive pueden tener una copia, un printout, se llamaría en inglés, o lo que podría decir, tener una copia en papel, ¿verdad? Ese es un printout, una copia de papel de la misma conferencia, y que lo hace un programa, una plataforma específica. Entonces, hasta ahí hemos avanzado en el medio electrónico. Ahorita las empresas con sus empleados se comunican a través de las redes sociales, ahí les mandan mensajes. Esto, por supuesto, avanzó muchísimo, muchísimo. Estas son, diríamos, una de las ventajas que nos dejó la pandemia. El hecho de que aprendimos a podernos comunicar ya de manera remota, ya no necesariamente teníamos que estar presencialmente para poder desarrollar ciertas tareas. Podríamos hacer desde la casa, comunicarnos a través de estos medios electrónicos. Ustedes mismos, pues, recibieron clases, y en la actualidad todavía estamos recibiendo clases pues, también. Bien, hasta aquí lo que corresponde pues a los medios de comunicación. Ahora vamos a hablar de lo que se llaman especies de la comunicación, o lo que ahí le puse yo en la agenda como la clasificación de la comunicación. Entonces, sobre esto lo vamos a hacer desde diferentes puntos de vista. La clasificación la podemos entender, por ejemplo, por razón de los canales que siguen y de su contenido. Se divide en formal o informal. La comunicación formal es la que lleva un contenido querido u ordenado por una empresa a través pues, de los canales que se tengan establecidos. Así es comunicación formal, por ejemplo, la de un reporte de trabajo, o sea, un orden de trabajo, la de una queja presentada, por ejemplo, dentro de cualquier plataforma. Pero también está lo que llamamos la comunicación informal, ¿no? O sea, pues, esta no se refiere a las cosas que la empresa desea que se comuniquen, ni siguen, por supuesto, los canales fijados. Podemos poner como ejemplo de comunicación informal los comentarios, los chambres, los chismes que se escuchan en las empresas. Todo eso es una parte de la formalidad de la empresa. Entonces la comunicación informal es, por supuesto, más rápida, más genérica. La formal, digo, la comunicación informal es, por lo tanto, más rápida, es más genérica, y yo digo que podría ser como más distorsionada que la formal. Es decir, más distorsionada y pues se difunde más, ¿verdad? Porque eso es lo que decíamos en clase, ¿verdad? Que el dinero y los chambres están hechos para contarse. Entonces, pues parece que a nosotros nos gusta ser bastante comunicativos informalmente en ese sentido. Y por supuesto,
La comunicación formal, por el contrario, puede estar cargada de aspectos eminentes, es decir, puede incluso, estamos hablando de la comunicación informal, puede estar incluso cargada de aspectos excesivamente emocionales, ¿verdad? Por eso, cuando nosotros contamos algo que nos han contado, ¿verdad? Nosotros, como dicen los mexicanos, le ponemos parte de nuestro propio chile, ¿verdad? O sea, pues le agregamos algo de manera intencional para que parezca, como dije antes, más sensacional. Pero también podemos dividir la comunicación por razones del receptor. Esta puede ser individual o genérica, según que vaya dirigida a una persona concreta o en general a un grupo, sin precisar nombres o personas. Generalmente, por los boletines son, de hecho, comunicaciones genéricas. Pero ya cuando alguien recibe una orden de trabajo, donde, como decimos, ya va con nombre y apellido, entonces ese es un tipo de comunicación individual. Ya no digamos, pues si se trata, digamos, de una reprimenda o de un warning, como se llama en inglés, eso pues va, a veces va para toda la gente o a veces va solo para una persona en particular. También se puede dividir o clasificar la comunicación según la obligatoriedad. Esta puede ser imperativa, exhortativa o informativa. En el caso de la imperativa, exige una respuesta precisa, una acción, una omisión, un cambio de actividad. La exhortativa se espera alguna acción sin imponerla obligatoriamente, o sea, porque está como sugiriendo. O sea, es diferente, ya vamos a ver la diferencia. Y la tercera es simplemente comunicar, sin señalar pues en concreto nada que se espere, al menos en un plazo limitado. Si ponemos ejemplos de esto, lo que es imperativo, por ejemplo, a veces hay señales en los caminos que indican, por ejemplo, dice viaje obligado, y no le está preguntando si quiere o no quiere mirarlo. En cambio, por ejemplo, en muchas intersecciones, una gente puede cruzar a la derecha, o sea, es una sugerencia, puede cruzar a la derecha si quiere, puede esperarse. Sí, es, porque el tráfico, digamos, está en sentido pesado, entonces se puede cruzar a la derecha, porque lo puede hacer con precaución, ese es su objetivo, no está obligando. Y la informativa es, como por ejemplo, decir, mandar un mensaje particular sin que cause algo imperativo o exhortativo. Simplemente decir, esta calle estará abierta en un horario de 8 por ejemplo, a 5 de la tarde. Solo es informativo, lo está informando. No está diciendo que tiene que transitar por obligación en este horario, sino que simplemente está dando información. En la empresa tenemos que aprender a distinguir entre estos tipos de comunicación, ¿verdad? Porque esto determina la obligatoriedad o no de la misma. Ya sabemos que todas las normas son imperativas, aunque algunas normas pueden ser exhortativas. Pero hay mucha comunicación que se da dentro de la empresa que es simplemente informativa. Como decir, por ejemplo, la empresa dará cursos de inglés para los estudiantes, para los trabajadores que así lo deseen. Está informando o diciendo en tal fecha habrá vacación, etc. Bien. La cuarta clasificación es por razón de su forma, puede ser, ya lo explicamos, oral, escrita o gráfica. Por eso esto no necesita mayor explicación. Sin embargo, la primera, la oral,
Puede ser personal por teléfono o puede ser también por videoconferencia. Hablemos ahora por su sentido, y esto es desde el punto de vista de la empresa. Puede ser vertical o horizontal. Esto también ya lo explicamos cuando explicamos el principio del respeto a la vía jerárquica. Que la comunicación que se da en la empresa jerárquicamente se da en sentido vertical y en sentido horizontal. Y decimos que el medio del sentido vertical son las órdenes de trabajo y el medio del sentido vertical, pero de abajo hacia arriba, el medio son los reportes, o sea, de lo que ya se hizo. Pero también puede haber una comunicación horizontal. Y esto es cuando la relación pues es entre jefes que tienen el mismo nivel jerárquico. Por eso es que hemos hablado que la comunicación vertical puede ser ascendente o descendente. Explicamos los medios en que se da. Pero vamos a explicar de manera concreta los tipos, porque la comunicación vertical descendente está formada por, o sea, qué es lo que transmitimos verticalmente, de manera descendente, o como dijéramos, de arriba hacia abajo. Puede ser política, reglas, instrucciones, generalmente orden de trabajo o informaciones. Pero ¿qué es lo que fluye? En sentido contrario, o sea, la comunicación vertical ascendente. Ahí van los reportes, los informes, las sugerencias, las quejas, entrevistas, cuando se tengan que hacer, o encuestas también. Entonces esos son pues medios de comunicación vertical ascendente. En cuanto a la comunicación horizontal, ¿verdad?, decimos que se da generalmente entre jefes de un mismo nivel jerárquico. Entonces ahí hablamos de juntas, hablamos de comités, hablamos de consejos, hablamos de mesas redondas, hablamos de asambleas, etc. Bien. Hasta aquí pues el tema de la comunicación, de la clasificación de la comunicación. Creo que tenemos todavía tiempo como para hablar acerca de las barreras de la comunicación. Por lo menos vamos a empezar este tema. Cuando hablamos nosotros de barreras de la comunicación, estamos hablando de aquellos vicios, aquellas circunstancias, aquellas barreras que dificultan la comunicación efectiva. Y entre otras, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, las diferencias del lenguaje, el ruido, las emociones, la incongruencia entre la comunicación verbal y la no verbal, y por supuesto, la desconfianza. La barrera contra la comunicación tiene diferentes grados de impermeabilidad y significado. Los bloqueos totales son escasos y raros. A veces en el fondo, es decir, por lo que en el fondo el mensaje suele pasar. Es decir, que a veces no nos percatamos de eso, o simplemente, porque el tema particular dentro de esto es que cuando algo no lo escuchamos bien, entonces nuestro cerebro no lo interpreta adecuadamente. O algunas veces escuchamos bien, pero nosotros interpretamos otra cosa. Son como casos totalmente diferentes. En la medida en que el empleado entienda la diferencia entre lo que es una comunicación adecuada, lo que podríamos llamar como primera clase, o como se llama a veces, y correo expreso, todo irá bien. No obstante, si el empleado, si el subordinado, si el trabajador siempre entrega un mensaje a una persona en particular,
o si evita contestar el teléfono porque no puede entender las preguntas que le hagan, entonces pues el administrador tendría que tomar medidas correctivas. Es decir, porque hay muchas personas que cuando tienen dificultades de comprensión, lo que hacen simplemente es no enfrentarse con las personas que le pueden comunicar algo por el temor de no poder entender. Por supuesto que puede llegar a situaciones traumáticas, porque realmente en el ejercicio del trabajo uno tiene que volver a comunicarse con todas las personas. Por supuesto, deben entender que hay diferencias individuales en cuanto a cómo comprender los mensajes. Para algunas personas es bien fácil de entenderlos, para otras requerirá mucha retroalimentación. Por eso, por regla general, se trata de un proceso básicamente de los pasos, que comprende, el primero se identifica, en primer lugar se identifican las barreras contra la comunicación y después pues, se tienen que tomar las medidas activas para poderlo superar. Es decir, cuando esto se da, porque tenemos que encontrar en dónde está el problema. Si yo estoy dando, como jefe, estoy dando un mensaje y entiendo que repetidamente y continuamente los trabajadores no lo entienden, tengo que descubrir si yo soy el que estoy dando un mal mensaje, los trabajadores no me entienden. Luego, pues, el entender esto le ayudará a comprender e identificar las barreras y después sugerir cómo superar. Es decir, en ese sentido, el jefe tiene que saber si él es el que está dando, no se está dando a entender, porque los trabajadores pues no entienden los mensajes que él les envía. También vamos a mencionar como barreras de la comunicación lo que llamamos las percepciones diferentes. Sobre esto creo que ya nos hemos referido casi en el camino. Hablemos de las percepciones diferentes. En términos generales, una de las fuentes más comunes de las barreras de la comunicación es la variabilidad individual. Las personas que tienen diferentes conocimientos y experiencias con frecuencia perciben el mismo fenómeno desde distintas perspectivas. Por ejemplo, si un nuevo superior felicita a un trabajador de la línea de montaje por su eficiencia y trabajo de alta calidad, el supervisor verdaderamente aprecia los esfuerzos del trabajador y al mismo tiempo quiere alentar a los otros para que imiten su ejemplo. Es decir, esto se ha probado científicamente, ¿verdad? Que cuando se estimula el buen trabajo, ¿verdad?, los demás, y eso es lo que se espera, ¿verdad?, se espera que los demás lo tomen eso como un ejemplo y traten de mejorar su trabajo. Sin embargo, sus compañeros de trabajo pueden pensar que el elogio se debe a que ha estado pues adulando al jefe, ¿verdad?, y su reacción puede ser entonces de burla o bien francamente hostil contra él. Por supuesto, aquí está de por medio, generalmente sucede, otras situaciones particulares, como es el hecho de que, como decimos en buen salvadoreño, nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. A nosotros nos gustaría que nosotros nos felicitáramos, pero si en lugar de felicitarnos a nosotros, felicitan a un compañero, yo les digo, y esto yo lo sé, la mayor parte de gente, en lugar de tomar eso como un buen ejemplo para imitar a su compañero, empiezan a hacer lo que acabo de mencionar, a burlarse de él, o a decirle de que andaba hablando al jefe, o que más, si se trata pues, de una persona del sexo opuesto, pueden pensarse tantas cosas como ustedes se podrán imaginar. Entonces, no, es decir, por una percepción diferente no se manda el mensaje que se quiera mandar. Yo creo que en este sentido quizás los niños sí lo toman
por el lado amable, como diríamos un buen salvadoreño. Los niños sí lo pueden tomar así. A mi compañero lo felicitaron porque hizo un buen trabajo, rendió un buen examen. Yo voy a procurar que en el próximo examen me feliciten a mí. Entonces sí logramos la percepción, que los demás tengan la percepción que nosotros tratamos de que se genere en los demás. Entonces, pues hay que entender que la forma en que se percibe la comunicación generalmente es influenciada por el ambiente en donde se realiza. O sea, pues que la percepción, por supuesto, o las percepciones diferentes se pueden dar en el sentido de cómo interpretan las personas los mensajes que se tratan de enviar. Y un jefe tiene que estar, tiene que ser conocedor de cómo perciben las cosas, cómo perciben los mensajes sus subordinados. Es decir, la experiencia le tiene que enseñar eso, cómo hacerlo de manera que se cause el efecto deseado. Por eso digo que entre los adultos hay como, es mayor el problema de las diferentes percepciones. O sea, ya sabemos que por naturaleza en los grupos de trabajo existen estas diferencias. O sea, hay muchas veces lo que se llama un compañerismo fingido, ¿verdad? En el sentido de que sí son compañeros de trabajo, sí a veces se consideran iguales, pero es posible que existan algunas diferencias entre ellos de carácter económico, a veces de carácter físico, de carácter género, etcétera. Entonces, eso hace que, pues, muchas veces los mensajes se entiendan de una manera diferente. Como digo, a veces los mensajes se dan de manera general para que causen algún efecto, especialmente de motivación en los trabajadores, pero puede suceder lo contrario. Sé yo, por ejemplo, que existen y los tratadistas no se ponen de acuerdo en cómo realmente estimular a los trabajadores. Porque, como se menciona, como lo he mencionado acá, el ambiente realmente en que las cosas se desarrollen hace que las percepciones sean diferentes. Fíjense, por ejemplo, que en un grupo de trabajo aquí en el país, la gente lo que espera como un incentivo es una mejora económica. Posiblemente en Suiza, posiblemente en algunas partes de Estados Unidos, a la gente le puede interesar más en que mejoren las condiciones de trabajo que realmente recibir un aumento en su salario. En cambio aquí sabemos que eso es lo principal, ¿no? Pero ¿en dónde están las diferencias? En que en esos países las necesidades de los trabajadores están adecuadamente satisfechas con el salario que tienen y por lo tanto no les interesará esos incentivos económicos, pero en nuestro medio, en donde la gente pues está mal pagada, entonces la gente busca primero que le paguen bien y luego pues ya las condiciones de trabajo pasan a un segundo plano. No estoy diciendo que no las tomen en cuenta, sino que realmente pasan a un segundo plano. Bien, pero hay otro, y con esto vamos a terminar, que habla de las diferencias del lenguaje. Estos, por supuesto, se vayan relacionados con las percepciones individuales. Para que un mensaje sea comunicado como es debido, las palabras utilizadas deben significar lo mismo para el emisor y para el receptor, quien, por supuesto, debe compartir el mismo significado y símbolo. Por eso es que, por supuesto, a nosotros nos cuesta entendernos cuando la gente habla con un idioma diferente, porque hay una diferencia de lenguaje. Entonces, ahí pues se debe a eso particularmente. O sea, no se tiene nada en contra de las personas, simplemente no se le entiende porque tienen diferencias de lenguaje.
Supóngase que varios departamentos de una compañía reciben un memorándum en el cual se dice que en poco tiempo se va a desarrollar un nuevo producto. Para los miembros del Departamento de Investigación y Desarrollo, poco tiempo podría significar 2 o 3 años. Para el Departamento de Finanzas, el caso podrá significar de 3 a 6 meses. En cambio, para el Departamento de Ventas, tal vez signifique unas cuantas semanas. Dado que pueden darse muchos significados distintos, algunas palabras, significados distintos, algunas palabras que el emisor de decir que dio a conocer y por lo tanto debe tener mucho cuidado para cerciorarse de que el receptor recibe el mensaje correcto. Aquí no estamos hablando de un idioma diferente, estamos hablando de una percepción diferente. Pero, ¿por qué razón? Aquí se está hablando de cómo entienden dentro de la empresa los diferentes departamentos la condición de cuando nos referimos a un corto plazo o cuando nos referimos a un largo plazo. En poco tiempo, cada persona, si no hay definido una cantidad de días, de meses o de años, entonces se puede decir, está de manera genérica y cada uno le dará una interpretación diferente. Otra barrera contra la comunicación por diferentes de lenguaje es lo que se conoce, es lo que se llama jerga, o lo que podríamos llamar los dichos o la manera de ver de algunos lugares. Por ejemplo, en algunas empresas tienen, digamos, como ya un vocabulario establecido, por eso se llama jerga especial. Las personas tienen intereses o comunicaciones especiales y con frecuencia olvidan que no todo el mundo está familiarizado con la terminología especializada. Es como, eso es como sucede a veces en términos generales, cómo las cosas deben entenderse en una región o en otra región, inclusive a veces en el mismo país. Por ejemplo, en México, incluso en el mismo distrito, es decir, en México, casi que las personas de los estados hablan de diferente forma, hablan español, pero tienen una manera de expresar las cosas y un significado diferente que a veces no se entiende. Por ejemplo, los del Distrito Federal, y especialmente si estamos hablando del barrio de Tepito, el lenguaje es un español que casi nadie entiende. Y los mismos mexicanos tienen que a veces hacer traducciones a la gente para que entienda lo que la gente quiso decir. En clase, en la próxima clase yo les voy a explicar, les voy a dar ejemplos de esto, porque ya el tiempo se nos ha hecho corto y vamos a dejar aquí por lo que es. Para continuar con este tema vamos a tocar dentro de las barreras de la comunicación algo que es más conocido como el secreto. Pero por de pronto, pues esto es lo que podemos desarrollar hasta aquí. La clase